Muchas gracias, Anthony, por esa introducción a lo que hemos estado desarrollando el día de hoy. Bueno, el día de hoy tengo el honor y el agrado de presentar a Reina Celeste Asensio Ortega, quien es diputada federal y presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados de México. Ella tiene también estudios en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como legisladora, ella impulsa la creación de la Ley General también de Juventudes mediante la herramienta del Parlamento Abierto a través de los foros juveniles de manera descentralizada en diversas entidades del país. Asimismo, trabaja a favor de las mujeres y pueblos originarios. Así que le damos una cordial bienvenida a la diputada Reina Celeste Asensio. Por favor, diputada, su saludo a las juventudes que el día de hoy están conectados y presentes en este evento internacional Juventudes Perú 2020. Hola, buen día a todas, a todos. Desde luego, primeramente, darles un agradecimiento por la invitación a este Encuentro Nacional e Internacional de Perú 2020. Maricielo, qué bonito nombre tienes, nunca lo había escuchado y se me hace muy, muy padre porque, bueno, yo me llamo Celeste, así que más o menos ahí se van dando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, así que pues quedo a la orden, Maricielo, de que, pues no sé si ustedes me vayan a indicar alguna pregunta o si les pueda ya como exponer algo. Gracias, Celeste. Muchas gracias, muy amable de tu parte por lo de mi nombre. Yo sí tengo algunas dudas, hemos podido estar siguiéndote, tu trabajo que realizas. Nos gustaría que nos puedas compartir un poquito más de tu experiencia como diputada en México y por qué la necesidad de las políticas públicas con enfoque en juventudes. Bueno, pues primeramente comentar que en la legislatura mexicana, por primera vez en la historia, chequen, por primera vez en la historia tenemos tantos diputados y diputadas jóvenes. Y cuando hablo de tantos, entre 500, increíblemente no hablo más de 15 personas jóvenes. Es decir, que estamos hablando de al menos un 10% de todos los diputados y diputadas actualmente. Sin embargo, pues también es algo bastante provechoso, toda vez de que, aunque seamos pocos, ya se nos está incluyendo más. Cuando llegamos a la Cámara de Diputados y Diputadas, nos topamos con distintos temas. El primero de ellos fue darnos cuenta que en México las y los jóvenes no somos sujetos de derecho. Esto en el artículo 4º constitucional, en el que, pues, lo que nosotros consideramos acá, que lo que no se escribe es prácticamente como que si no existe. Posteriormente, nos vamos al artículo 73 constitucional y nos damos cuenta de que las y los legisladores no tienen la facultad de legislar en materia de juventud. Por si fuera poco, el único marco jurídico que tenemos en México que hable sobre la juventud es la Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Juventud, que además establece un parámetro de edad de 12 a 29 años de edad para aquellas personas que son jóvenes. Consideramos la importancia de atender y generar mejores leyes, generar mejores políticas públicas para las juventudes, toda vez que es una etapa de la vida de una persona en la que definitivamente se enfrenta con diferentes obstáculos, con diferentes vallas. La primera de ellas en materia de adolescencia, pues es el hecho de la educación. Posteriormente, una vez que logras concluir tu carrera, es el hecho laboral. Entonces, así nos vamos yendo y la verdad que, pues, América Latina ha tenido muchos problemas justamente en estos dos temas. Una vez que nos damos cuenta de ello, como comisión
de Juventud y Diversidad Sexual, porque este no es un trabajo que haya realizado solamente Celeste Asensio o solamente Maricielo Escobar, ¿no? Acá es un trabajo que hemos realizado de manera conjunta con todos los grupos parlamentarios que conforman la junta directiva. ¿A qué me refiero? Existen distintos partidos políticos, entre ellos Morena, PRD, PRI, PAN, Partido Encuentro Social, que son los principales 5 partidos que hemos estado impulsando la Ley General de Juventud. Para ello quiero comentarles que esta fue una lucha que emprendimos al inicio de la legislatura desde 2018 y que hace un momento me encontraba yo en el Pleno de Cámara de Diputados y tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y finalmente nos está convocando a una reunión el día martes 29 de septiembre para aprobar las reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales, que es el primer paso que nosotros necesitamos para lograr llegar a tener una ley general de juventudes. La verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados por esta noticia que apenas hoy se nos acaba de dar y pues nos encontramos, la verdad, bastante entusiasmadas y esperamos pues que la legislatura nos alcance porque además pues ya es nuestro último periodo y queremos ver la Ley General de Juventudes o al menos ya las reformas constitucionales aprobadas. Gracias, Celeste. Yo tengo una duda porque en algún video que pudimos ver, tú nos mencionabas algo sobre la Convención Latinoamericana y su importancia en la ratificación. ¿Cómo esto se vincula con el proceso que están llevando para que se apruebe su Ley General de Juventudes? Sí, pues efectivamente, como se los comentaba, de que no tenemos en nuestra Constitución algunos artículos que hablen o enfoquen específicamente en materia de juventud, pues lo mismo si nos íbamos a rango internacional. Existe la Convención Iberoamericana de las Personas Jóvenes, que México tampoco ha firmado, no ha ratificado, y que esta desde luego es una tarea que le compete exclusivamente a la Cámara de Senadores y Senadoras, con la senadora Lucía Mesa, que es la presidenta, mi homóloga en el Senado. Hemos estado insistiéndole también para que ellos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también han mostrado mucha voluntad y mucho apoyo en el tema, se pueda ya ratificar. ¿Cómo se vinculan estos dos temas? La convención especifica que una persona joven es aquella de 15 a 24 años de edad, mientras que nuestro único marco normativo, que es la Ley Orgánica del Instituto, dice que es de 12 a 29 años de edad. Entonces aquí entra ya una serie de controversias en materia de, pues de leyes, porque aparte acá en México también tenemos un marco jurídico que es la Ley de la Niñez y Adolescencia, de niños, jóvenes y, no, la Ley de Niños y Adolescentes, niños, niñas y adolescentes, la cual establece pues toda la etapa durante la niñez hasta los 15 años. Entonces allí ya es donde se contravienen estas posibles, ¿cómo decirlo? Estas posibilidades de que por la edad o por los rangos de edades pueda haber esta controversia legal. Sin embargo, nosotros apelamos a que no puede haber ninguna controversia, toda vez de que si en el marco jurídico de la Ley General de Juventudes se establece una edad desde los 12 o 15 años, siempre lo que va a prevalecer en materia de derecho es el apoyo a los menores de edad. Y eso siempre es lo que prevalece en materia de derecho. Entonces no puede haber controversias cuando siempre es lo que va a prevalecer en apoyar a los menores. Qué interesante lo que nos comentas. Creo que en Perú también igualmente manejamos como tema de conceptos hacia la juventud
un rango de edad, ¿no? Un determinado número de edad. Y que muchas veces al plano internacional no tiene mucha relación, porque para, digamos, a nivel de las Naciones Unidas igual manejan otro rango de edad. Y cada país ha determinado este concepto de juventud, por decirlo así, un determinado rango etario, ¿no? Quisiera también que nos pudieras compartir qué experiencias de éxito has tenido en este periodo pre-pandemia y, bueno, que estamos viendo ahora también de la pandemia, en cuanto experiencias de éxitos, casos que han ido avanzando en la Ley General de Juventudes, quizás desde cuándo ustedes están desarrollando esto, desde cuándo vienen hacia atrás empujando esta ley general, y sobre también la legislación que vienes trabajando en lo que tiene que ver con la paridad de género. Sí, mira, en materia de juventud también comentarte que la Ley General de Juventudes ha intentado legislarse ya en algunas otras legislaturas anteriores. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al no tener las reformas constitucionales al cuarto y al 73, no se podía presentar una Ley General de Juventudes. Entonces, ahora con el empuje de nosotras y nosotros como legisladores y legisladoras jóvenes, es que se le está dando toda, sobre todo que no estamos quitando del renglón, el dedo del renglón, para que sí se legisle. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Primero, decir, vámonos en conjunto, vámonos en unidad, no queramos protagonizar una persona más que otra, etcétera, etcétera. Vámonos como comisión. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer una ruta que nosotros llamamos foros juveniles, jóvenes, cámara y acción. En estos foros juveniles, jóvenes, cámara y acción, recorrimos más del 50% de los estados de México. México tiene 32 estados en este momento. Acudimos a más de 16, en algunos congresos locales, en algunos espacios públicos, en algunas escuelas, dependiendo, toda vez que tuvimos la oportunidad de acercarnos con los presidentes o presidentas de la Comisión de Juventud en los diferentes estados. ¿Por qué hicimos esto? Es de manera estratégica. Acá en México, para que una reforma constitucional se pueda aprobar, necesitan aprobarla el 50% de los estados de la República. Es decir, no es nada más como que nosotros como diputados federales digamos, pues estamos a favor de la reforma al artículo 4 y 73. Nosotros estamos a favor, pero para ello lo tienen que aprobar también nuestros congresos locales. Entonces tiene que pasarse a discusión a 16 estados. Es por ello que pues nosotros también recurrimos a todos estos estados con la finalidad de que conozcan los derechos de las personas jóvenes. Y hay algo que nos dimos cuenta en materia juvenil, muchos de las y los jóvenes no alcanzamos o no alcanzan a diferenciar entre lo que es una política pública y entre lo que son las normas jurídicas. ¿Por qué ocurre esto? De pronto nosotros íbamos a algún foro juvenil, jóvenes, cámara y acción, y las y los jóvenes mencionaban, es que nosotros necesitamos espacios culturales y necesitamos que se nos gestione pintura, que se nos gestione, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bien y es muy correcto y nosotros también apoyamos el tema. Sin embargo, pues eso ya comprende más a lo que son políticas públicas y el tema de gestiones se tiene que revisar más directamente en los ayuntamientos, en los gobiernos del estado, también como nosotros, pero desde el ámbito meramente de gestión. Por otra parte, algo que nos damos cuenta y que aquí es donde, digamos, ya se empiezan a apreciar estos casos de éxito que comentas, es que ya la mentalidad de las juventudes viene muy desarrollada y muy evolucionada en cuanto prácticamente a todos los temas. La verdad que en las mesas de análisis y discusiones que llevamos a cabo, por ejemplo, que eran políticas económicas, políticas educativas, políticas laborales, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta que lamentablemente han habido acá en México algunas
contrarreformas, incluso nosotros podríamos decirlo contrarreformas laborales, en la que a las y los jóvenes ya no se nos daba la oportunidad de generar derechos de antigüedad, sino solamente de ser contratados por determinados meses y volver a ser contratados. Entonces, al hacer eso, pues prácticamente nos dejaban sin derecho de antigüedad, sin derecho a jubilación, o sea, prácticamente se nos quitaban todos los derechos. Nosotros lo que intentamos hacer con esta ley es justamente que tengamos un marco que nos respalde como jóvenes y que podamos decir, estamos respaldándonos en este marco para tener mi derecho al trabajo, para tener mi derecho a la educación, etcétera, ¿no? Que además, pues también son derechos que deben de ser transversales en cualquier otra ley. Por otra parte, algo que ya se relaciona con el tema de paridad de género, la verdad es que mi reconocimiento para las y los jóvenes que acudieron a cada uno de estos foros juveniles, porque todos ya nos están hablando de que quieren en una ley general de juventudes incluir derechos a la sexualidad, derechos de educación sexual, y pues todo ello definitivamente nos habla de la paridad de género, nos habla del respeto. Durante esta pandemia, comentarles que al menos acá en México aumentaron muchísimo los casos de violencia intrafamiliar, los casos de abusos, los casos en materia de diversidad sexual, de que corrían los papás de sus hogares a sus hijos por el hecho de tener una orientación sexual distinta. Sin embargo, pues nosotros como junta directiva de la comisión seguimos trabajando, y de las actividades que pudimos realizar durante la pandemia, que fue propuesta de uno de mis compañeros de la junta directiva, es el crear algunos foros virtuales con la intención de hablar acerca de salud mental. Anteriormente también en cuanto a materia de salud mental se decía que si ibas con un psicólogo o con un psiquiatra es porque estabas loco de la cabeza. También tenemos que dejar de tener esos estigmas y aprender y educarnos de que si acudimos con algún psicólogo, con algún psiquiatra, es por bienestar mental. Entonces, además de eso, pues también presenté diversas iniciativas, pero estas ya un poco de manera más personal, ya no tanto como comisión, en el que incluso propuse, y que yo espero que esta propuesta sea tomada en cuenta, que se inscriba dentro del mural de la Cámara de Diputados con letras de oro una leyenda que diga: para aquellas personas que prácticamente perdieron su vida por nosotros y nosotras durante la pandemia. Asimismo, pues también presenté algunas otras iniciativas igual sobre materia de la pandemia, para que no, o para que se sancione a las personas que intenten hacer saqueos, que se quieran aprovechar de disparar los precios, por ejemplo, para el gel antibacterial, cubrebocas y todos estos productos que pues estamos necesitando. Por otra parte, también comentarles que he metido y presentado algunos exhortos, pues ya un poquito más enfocados a lo que es mi estado. Y también comentarles que voy a presentar mi informe legislativo de manera virtual el próximo sábado a las 5 de la tarde a través de mi fanpage, que es Celeste Asensio. Por tanto, si quieren ustedes estar presentes o presenciarlo, pues vamos a tener nosotros allí prácticamente todo el desglose del trabajo legislativo y territorial que se estuvo realizando durante este segundo año legislativo. Gracias, Celeste, por esos alcances. Realmente muy interesante todo lo que han venido trabajando incluso durante la pandemia. Hay una pregunta aquí en el grupo de Zoom. Nos dice, nos gustaría saber desde México cómo va el anteproyecto de la ley de juventud y cuáles son sus tiempos claves y si hay un consenso para analizar esta iniciativa. Creo que lo estabas comentando, ¿no? Un poco. Es del Consejo de Jóvenes de
Oaxaca. A ver. Oaxaca. Sí, sí, que están aquí presentes también. Gracias por estar presentes. Sí, se pronuncia Oaxaca. Acá a veces la X se pronuncia como J, es como México, que aunque se escribe con X, se pronuncia como J. Y bueno, ¿cómo va el anteproyecto de ley? También comentarles que afortunadamente recibimos muchísimas propuestas de anteproyectos de ley desde personas físicas, personas morales, desde ayuntamientos, mismos diputados y diputadas que estuvieron presentando los anteproyectos. De todos ellos, de todos los foros, de todos los marcos normativos que ya nosotros teníamos, ya tenemos un anteproyecto de ley. ¿Cuáles son sus tiempos claves? Pues en este momento, como les decía, primero, que se apruebe la reforma al cuarto día del 73, el 29 de septiembre, en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que de allí, una vez que se apruebe en Cámara de Diputados, se pueda pasar a los congresos locales. ¿Cuánto tiempo se llevaría? La verdad desconocemos porque por el tema de la pandemia todos los estados están legislando de manera distinta, están legislando de manera vía Zoom. En este preciso momento nosotros estamos trabajando en aplicaciones vía celular para poder tener las sesiones semipresenciales. Entonces, la verdad lo vemos un poco complicado. Más aún cuando en algunos estados hay más de 50 diputados y la norma de salubridad pues nos dice que no tenemos que hacer reuniones mayores de 50 personas, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? Pues sería eso, ¿no? Por eso les comentaba hace un momento, nosotros esperaríamos en esta generación ser la comisión que ya apruebe al menos las reformas constitucionales y que si por alguna razón no alcanzara a salir la Ley General de Juventudes, la generación que viene detrás de nosotros y que nosotros realmente estamos esperanzados en que en lugar de disminuirse la cantidad de jóvenes en el Congreso, sea más grande y además pues que también le presten interés al tema, porque cabe mencionar que no todos los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, pues están interesados en materia de juventud, ¿no? Les interesan algunos otros temas, lo cual es totalmente válido también. Sin embargo, pues soy franca, no les podría decir un tiempo determinado para decir que ya tenemos una ley general de juventudes, no sería totalmente incierto, pero sí hay consenso para analizar la iniciativa. Ya se ha estado trabajando en ello desde hace muchísimos meses. Muchas gracias, Celeste. Justamente estábamos comentando con la Red Nacional de Juventudes este proceso que también nosotros venimos llevando desde acá, desde Perú también, ¿no? Y que estamos apuntando justamente para que Latinoamérica pues avance conjuntamente en la legislación en esta materia, en nuestra ley general o de juventudes. Y a mí me gustaría saber por qué una ley general, ¿no? Muchos jóvenes a veces nos preguntan incluso, y también quizás cuál es tu perspectiva o la visión que ustedes tienen, por qué una ley general, por qué no estatutaria, o por qué quizás ese aspecto es un tema que los jóvenes muchas veces desconocemos, o quizás algunos sí, pero sería bueno que tú nos puedas comentar un poquito más tu enfoque. ¿Y cómo es que han venido utilizando esta herramienta de Parlamento abierto, ¿no? Que me pareció bien interesante también leer que ustedes tienen un sistema dentro del Parlamento, me imagino, que de alguna manera genera la participación ciudadana, la participación y las propuestas en materia de legislación. Ok, sí. Bueno, también aquí apareció otra pregunta que es en relación a los proyectos presentados, de qué manera se obtuvieron las demandas y necesidades de los jóvenes de pueblos originarios. Esta pregunta me parece a mí de manera muy especial, aparte muy importante, porque tanto en los foros Jóvenes Cámara y Acción, así como
Esta pregunta incluso me hizo recordar el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, en el que tuvimos la participación de 50% de hombres y 50% de mujeres, entre los cuales hubo mucha inclusión porque se presentaron jóvenes con alguna discapacidad, jóvenes de pueblos originarios, jóvenes con orientaciones sexuales distintas, y pues fue totalmente paritaria. Este Parlamento Juvenil Consultivo 2019 fue consultivo precisamente porque lo que se estuvo debatiendo fue la Ley General de Juventudes. Entonces, en ellos, las demandas y necesidades primordiales de las personas jóvenes de los pueblos originarios, en primera, no eran así como sobre un trabajo, por ejemplo, fueron primordialmente acerca de la educación. Primero, educación, y lo más increíble aún, los servicios básicos en las comunidades indígenas, como el agua, como la luz, como incluso la misma pavimentación, entre algunas otras, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos traducir? Por ejemplo, pongo uno de los foros donde un chico comentaba: yo lo que quiero que se incluya en esta Ley General de Juventudes, pues es que nosotros podamos pasar tranquilos por un vecindario a las 9 de la noche, donde está todo totalmente oscuro, sin que nos asalten. Eso nosotros lo traducimos en derecho a la seguridad. Entonces, además, también lo que nos han pedido los jóvenes de los pueblos originarios es mucho la inclusión de sus idiomas, llámese como se llame, purépecha, maya, náhuatl, etcétera, para que pues todas ellas y ellos también puedan tener espacios, y sobre todo, lo más importante, que no se pierda la lengua. Otra de las cosas también que comentaban es pues sobre la cultura, las tradiciones que ellas y ellos aún tienen que seguir conservando, y que pues para ello es importante que se les eduque también desde las escuelas los niveles básicos, para que pues tengan acceso a conocer de todos estos usos, costumbres y tradiciones. Bueno, Carolina dice que tiene una presentación, no sé, pero desconozco, pues. Ajá. Sí, Celeste. Bueno, finalmente ya casi para ya ir concluyendo, me imagino que debes también estar muy ocupada y trabajando en este horario. ¿Cuál sería tu reflexión que nos dejas finalmente a todas las juventudes que estamos el día de hoy? Que existe, bueno, más aún cuando ahora estamos viviendo un tiempo quizás de crisis, de pandemia, que ha golpeado directamente también a las juventudes. ¿Y qué mensaje, reflexión le darías el día de hoy a ellos que hoy en día quizás han perdido o tienen esa desconfianza con nuestras autoridades políticas, ¿no? En este caso. Ajá. Pues mira, en realidad no solamente es una desconfianza con las autoridades políticas. Yo considero que prácticamente la juventud de diversas partes del mundo tenemos mucha desconfianza respecto de prácticamente todo, y al mismo tiempo de nada. ¿Por qué lo digo? Desconfiamos a veces de hablar con nuestros propios padres, pero confiamos en las redes sociales, en el internet, y en lugar de informarnos, nos desinformamos. A eso me refiero con que no solamente la desconfianza está en las autoridades. Ahora, actualmente tenemos una nueva enfermedad, un nuevo virus, que es el coronavirus, y que nos ha tenido a todos abrumados, asustados. Hemos perdido familiares sin la oportunidad de habernos despedido de manera pues presencial de ellos, de ellas, y son situaciones muy difíciles. Considero que como juventudes
pese a todas estas adversidades que se nos están presentando, es momento para innovar, es momento para crear mejores y nuevas condiciones desde nuestros propios espacios. ¿A qué me refiero con ello? No solamente a estar pegados frente al monitor o frente al teléfono celular. Desde luego que yo respeto mucho los temas y que cada quien tenga su libertad al momento de tener sus propios tiempos libres. Sin embargo, para ello me gusta recordar un meme que imaginemos una imagen de un avión en el que van los distintos pasajeros y de pronto un señor se empieza a sentir mal y pregunta a la persona que está a su lado: disculpen, ¿aquí hay algún médico, por favor? El señor está enfermo. Y entonces un joven levanta la mano y dice: yo soy tiktokero. Y otra joven levanta la mano y dice: no, yo soy youtuber. Y otra joven levanta la mano y dice: no, pues lo mío es el Instagram. Entonces de pronto nos damos cuenta también que se están perdiendo un poco los oficios, las profesiones que nos pueden llegar a salvar una vida. Todo es muy válido. Mi consejo en este momento sería que no por el hecho de estar, quienes puedan estar en su casa, distraerse con redes sociales, por el contrario, que pueden buscar algún diplomado en línea, que pueden seguirse educando respecto de distintas materias, distintos temas y sobre todo, y aquí va la parte primordial del mensaje que quiero dar, muchas ocasiones nosotros y nosotras como jóvenes nos quejamos de nuestras autoridades, nos quejamos de nuestros políticos, nos quejamos del mal gobierno. Y cuando se da la oportunidad de que podamos nosotros llegar a representar o llegar a poder en de llegar a estar en alguno de los cargos donde se ejecutan las decisiones, nos da miedo y decimos: no, mejor alguien más. Y ese alguien más son los de siempre. Entonces, que no nos quejemos, que no critiquemos, sino vamos a estar también nosotros luchando para tener una verdadera transformación o un verdadero cambio. Y solamente cierro diciendo que precisamente las transformaciones no se realizan de la noche a la mañana. Una transformación lleva generaciones y que como generación de jóvenes que estamos viviendo en este 2019 en plena pandemia, tenemos que encontrar la manera de salir adelante y sobre todo de hacer de Latinoamérica una sociedad más unida. Eso sería todo, Maricielo. Gracias, diputada Celeste, el día de hoy por compartir, por acompañarnos en este gran evento y también dejarnos ese mensaje tan valioso, ¿no? A las juventudes que hoy en día también tomemos un poquito más de acción, nos involucremos más en las políticas públicas, quizás también en las diversas problemáticas que están pasando hoy en día en nuestra sociedad. Finalmente queremos agradecer a nombre de la Red Nacional de Juventudes el día de hoy compartir, estar con nosotros y esperemos de que tengamos más noticias más adelante de cómo es que siguen llevando este proceso de la Ley General de Juventudes. Desde ya desearles muchos éxitos en su gestión y que sigan trabajando en favor de las juventudes y que siga adelante. También es un gran ejemplo a seguir. Desde ya le tenemos mucha admiración por toda la labor que está viniendo realizando. Y bueno, queremos también, no sé si ya hay alguna otra pregunta, pero quizás sus palabras finales. Y agradecerle mucho por el día de hoy compartir. En realidad a mí me ha encantado compartir este espacio con usted el día de hoy y esperemos seguir trabajando bajo esa mirada, ¿no? Esa mirada también de incluir
y de también no dejar a nadie atrás, ¿no? En estos procesos legislativos, sobre todo a los pueblos originarios, a las personas que quizás no muchas veces se involucran en estos temas, ¿no? Sí, efectivamente, pues, perdón. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. No sé si tiene algunas palabras finales y ya estamos concluyendo con esta presente exposición. Sí, solamente decía que al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa por aquí seguimos pendiente. Y ahí pues hay que echarle muchas ganas. Ahí lo estaremos siguiendo entonces en las redes sociales, quizás un poquito para ir conociendo más de su trabajo. Muchísimas gracias por el día de hoy, dar ese tiempo hacia las juventudes aquí de Perú y también de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, les doy pase, en este caso, a Ian, para que continuemos con la programación. Sí.